Y llegamos a la venida de Jesucristo a las Américas. Ok, pero antes de eso tenemos que hablar de toda la catástrofe que vino antes y son muchísimas cosas. Y como siempre, hay muchas formas en las que esto se asemeja a nuestra vida. En gran parte porque estamos en los últimos días, pero también de muchas maneras, espiritualmente hablando, podemos trazar símiles, paralelos entre las cosas que pasaron ahí y las cosas que nos suceden a nosotros. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y hemos llegado al capítulo 8. Esta semana se estudian los capítulos del 8 hasta el 11. El 11 es la llegada de Jesús. Pero estamos ahorita en tempestades, terremotos, incendios. No estamos en las escrituras, perdón. Ahora sí. Estamos en tempestades, terremotos, incendios, torbellinos y convulsiones naturales. Estas testifican de la crucifixión de Cristo. Muchas personas son destruidas. Las tinieblas cubren la tierra durante 3 días. Los sobrevivientes lamentan su destino aproximadamente 33 a 34 años después de Cristo. Muy bien, vamos a leer algunos de estos versículos y sabemos lo que estamos viviendo aquí, sabemos que esto se trata sobre los momentos justo antes de que Jesucristo sea muerto en Jerusalén y de que se den las señales de su muerte aquí en América. Versículos 1 al 3. Y ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque aquí un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad. Y sucedió pues, que si este hombre no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, el año 33 había pasado. Vamos a hacer una pausa breve ahí. Fíjense cómo se habla de un cálculo de tiempo. No, ellos sabían cuáles eran las señales, sabían que el tiempo está cerca y sabían que estaban más o menos a X tiempo a partir de. Entonces, obviamente ellos llevaban registros, tenían toda esta información, pero aún así este cálculo del tiempo no es preciso al día y la hora. Ellos sabían que esto iba a acontecer, pero no sabían exactamente en qué momento. Ahora, ellos tenían mucha más certeza de cuándo iba a ser de lo que nosotros tenemos, porque por lo menos ellos sabían que tenían que contar los años a partir de la señal del nacimiento. Nosotros tenemos una estimación más o menos. Entonces no podemos, ellos tenían una idea más precisa y aún así no era exacta de la visita de Jesucristo a las Américas, de la que tenemos nosotros de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué sabemos nosotros de la segunda venida de Jesucristo? Sabemos que, para empezar, sabemos que la tierra en su estado temporal, en su estado de probación, son 7 sellos. Cada sello, 1000 años. No me voy a poner a leer todas esas escrituras en este momento porque no quiero tomar tanto tiempo. Pero de forma breve y resumida, 7 sellos, cada uno 1000 años, son 7000 años. 1000 años de esos son el milenio. De Adán hasta Jesús hay aproximadamente 4000 años y de Jesús a hoy tenemos aproximadamente 2024 años. Así que tenemos aproximadamente 6000 y un poquito de años, 6024. Otra vez, aproximaciones, ¿cierto? Podríamos estar equivocados fácil por 10, 50, 100, 200 años, pero de una estimación así muy general, estamos 6000 años después de Adán y nos quedan 1000 años de milenio. Por ende, estamos en los últimos días. Ahora, estos últimos días quiere decir faltan 5 años, 10, 15, 20, 30, 100. No lo sabemos, no tenemos ese dato preciso, pero tenemos una idea de que estamos en los últimos días. Ahora, cuando uno ve las escrituras, en Doctrina y Convenios, en la Restauración, que se habla que el día está a las puertas. Lo que podríamos inferir es que de esas ocasiones en las que se decía que ya estaba a las puertas la llegada del Señor, sumémosle 200 años, porque fue hace aproximadamente 200 años la Restauración,
Entonces estamos 200 años más cerca que cuando dijeron que estaba muy cerca. Así que estamos muy, muy cerca. Y ciertamente también vemos muchas de las señales, pero nadie sabe el día ni la hora. Volviendo, versículo 3. Y el pueblo se puso a guardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el amanita, sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Yo no creo que ellos hayan estado contentos de pensar, vamos a tener 3 días de completa oscuridad. Estaban contentos obviamente porque volvía Jesús, pero esto me hace pensar mucho. Ellos tenían también profecías de las catástrofes, de las dificultades, de los problemas y de 3 días de completa oscuridad. Sin embargo, ellos esperaban este día con gran anhelo. Yo converso con muchos miembros de la iglesia sobre la segunda venida y muchas personas cruzan los dedos y ruegan morirse antes de la segunda venida. No quieren tener nada que ver con ello, no quieren estar aquí, no quieren saber nada. Esperan que pase después de mucho tiempo o que no estén. Y yo contrasto esto con este pueblo que, a pesar de todas esas señales que sabrían que vendrían y que sabían que era en cualquier momento, esperaban con anhelo, con gran anhelo. Me pregunto si nosotros tenemos anticipación, si nos emociona la idea de la llegada del Salvador, si queremos que ya venga, sabiendo que van a pasar muchas cosas, pero que ya venga. Versículo 4. Empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Ok, el ciclo de los nefitas, ¿cierto? Pero ahora vemos cada vez ciclos más cortos. Si se dan cuenta, ambos versículos dicen el pueblo. El pueblo esperaba con anhelo y el pueblo tenía grandes disputas. Yo no creo que se está refiriendo exactamente a las mismas personas. Gente buena tenía anhelo por la llegada de Jesús y habían disputas entre el pueblo porque también había gente que no era muy buena, que obviamente no son el tipo de personas que esperan con anhelo la venida del Señor. Estas personas seguramente son las que no quieren que se cumplan las señales, que prefieren que sea mucho después, muy lejos o de paso que nunca se dé. Personas que quisieran que los tapen y los escondan las piedras antes que enfrentarse a su Señor. Graves dudas y disputas. Ahora, la parte dudas sí puede ser en algunos de los que esperaban con anhelo, pensando en que se demora. Yo con esto vuelvo a lo que aprendimos la semana pasada. Nefi predicaba y no había quien no le crea. Todos le creían, pero no todos hacían de acuerdo a las enseñanzas de Nefi. Nefi, hijo de Nefi. Entonces, podría ser que nosotros tenemos aún la certeza de ciertas cosas, pero dudamos a pesar de esta certeza. Me recuerda un discurso de... ¿Quién fue? No recuerdo quién lo dio. Duden de sus dudas antes que dudar de su fe. Valioso recordarlo y aquí tenemos buenos ejemplos de las razones por qué. Ahora, fíjense que estas dudas estaban ahí a pesar de tantas señales. Es decir, que no hacían falta predicación y no hacían falta milagros. Ellos veían grandes señales y aún así dudaban. Volvemos al tema de lo que estábamos conversando la semana pasada. ¿Qué se necesita para que yo me maraville de un milagro? No es el milagro en sí, sino la condición de mi corazón. Mi corazón entonces está lleno de dudas o lleno de fe. No lo digo para criticar, sino para mirar hacia adentro, hacia nosotros y pensar si para mí resulta más fácil creer en las señales o si resulta más fácil dudar aún de cosas que son difíciles de negar. Si estoy en algún punto de estos, felicitaciones por un lado y hay trabajo que hacer por el otro. Podemos nosotros incrementar nuestra fe, podemos poner nuestro corazón en las cosas de Dios y naturalmente vamos a creer más a medida que aprendemos más, estudiamos más, oramos más, ayunamos más con mejor intención.
Versículo 5. Y sucedió que en el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta, como jamás se había conocido en toda la tierra. Empezamos. En adelante se da la descripción de esta gran tormenta, mucho más que cualquier tormenta. Pero veamos algunos de estos detalles. Y fíjense, ahora la fecha es precisa. En el año 34, cuarto día, primer mes, que en nuestra forma de contar sería 4 de enero, pero no estoy seguro cómo sería en la forma de contar de ellos. Bastante cerca de mi cumpleaños. Hubo también una grande y horrenda tempestad. Hubo terribles truenos de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse. Yo no sé ustedes, pero uno escucha los rayos y a veces sí hay rayos y a veces suenan durísimo. Versículo 7. Hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se habían visto en toda la tierra. Yo he visto relámpagos. Actualmente estamos en una situación difícil en nuestro país y sé que en otros países de Latinoamérica también con una sequía fuerte. Hay varios lugares donde hay severos incendios. Nosotros tenemos escasez de energía eléctrica porque nuestras plantas son hidroeléctricas. Sé que también hay problemas en Brasil y Argentina con la producción de electricidad, pero creo que a nosotros nos está yendo peor. Parte de las dificultades de grabar el video, yo no pude grabar ayer porque no había luz. Entonces, cómo se prenden las luces, cómo se alimenta la computadora, etcétera, etcétera. Pero hablando de estas señales, y como les decía, ahorita no tenemos lluvias, pero cuando hemos tenido lluvias y tenemos tormentas eléctricas, yo recuerdo desde niño escuchar y ver las tormentas eléctricas y es chévere mirar los rayos caer y eso, y alumbran mucho y nos quedamos así, wow. Pero de un tiempo para acá, estoy hablando de años recientes, los relámpagos suenan tan fuerte. Yo no recuerdo de niño escucharlos tan fuerte. Y he visto algunos de estos alumbrar que por un fragmento de segundo es como que si fuera de día toda la casa y todo el cuarto, no toda la casa. Estar en una habitación, estar por la ventana y ver que se ilumina el cuarto entero como que si fuera de día. Se acerca el día. Se incendió la ciudad de Zarahemla. Zarahemla, la capital de los nefitas, una gran ciudad. Se habla de que se incendia la ciudad. No fueron unas cuantas casas, fue la ciudad. Se hundió la ciudad de Moronia en las profundidades del mar. Sus habitantes se ahogaron. Se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía. De modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Terrible. Estamos hablando de una destrucción masiva. Dice una destrucción grande y terrible en la tierra del sur, pero aquí hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte. Toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad, torbellinos, truenos, relámpagos, sumamente violentos temblores de toda la tierra. En mi país hay muchos temblores. Mucha gente se asusta mucho. Yo digo, estamos acostumbrados a tener temblores, pero sí hemos tenido en memoria reciente un terremoto. Y sí hubieron muchas personas que perdieron la vida en ese terremoto. Y la diferencia entre un temblor y un terremoto es masiva. El temblor, la gente se queda así como, uy, se están moviendo las ventanas. O yo vi cómo se movía X cosa que estaba por ahí colgada o lo que sea. O cómo el televisor se hizo así, la pared, qué sé yo. Pero otra cosa son estos terremotos violentos. Y esa es mi alarma. Perdón. Estos terremotos violentos, cuando uno ve videos de lugares donde sí se dan frecuentemente estos terremotos, como Japón, no hay cómo caminar, el piso lo manda a uno a volar, todas las cosas se vienen abajo. Es una cosa terrible. Se rompieron las calzadas, se desnivelaron los caminos, muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos, etcétera, etcétera. Se habla de daño sumamente grande en ciertas ciudades que no fueron destruidas por completo, pero que el daño fue masivo. Versículo 16. Hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino y nadie sabe a dónde fueron a parar. Solo saben que fueron arrebatados. Cuando yo leí este versículo en particular, se me vino a la mente, estas son cosas que pasan con estas señales que son terribles. Son cosas que literalmente pasan y son cosas que
probablemente pasarán a la segunda venida, pero también hay paralelos espirituales para estas cosas. Sabemos que fue la parte más inicua del pueblo la que fue destruida, y fíjense que estamos hablando de ciudades enteras. Dos lecciones grandes que yo veo aquí es, uno, nosotros tenemos la seria responsabilidad de ser la parte justa de nuestras ciudades. Si yo no quiero que mi ciudad sea destruida, tengo la seria responsabilidad de ser de la parte justa, ser la razón por la que mi ciudad no se destruye. Miembros de la iglesia en todas partes del mundo tenemos una seria responsabilidad y deberíamos tomárnoslo bien en serio. La otra es que, yéndonos a esta parte menos literal y más espiritual, muchos que fueron arrebatados por el torbellino, nadie sabe a dónde fueron a parar. Cuando yo leía eso, me acordé de la lista de los registros de la iglesia. Tenemos ahí personas que no sabemos a dónde fueron a parar. No se puede depurar la lista porque no hay una dirección que se le pueda asignar. Son personas que se inactivaron de la iglesia, se separaron de la iglesia y ni siquiera sabemos dónde están. No sabemos a dónde fueron a parar, tal como el torbellino. Hay torbellinos espirituales en nuestra vida y otra vez, el presidente Nelson hizo una seria advertencia. Si nuestro testimonio no es fuerte, no vamos a sobrevenir los días, no vamos a sobrellevar o a sobrevivir los días venideros. Y estamos hablando espiritualmente. No vamos a tener la capacidad para superar las dificultades que van a venir. De esta forma, nosotros podríamos pensar, bueno, Jesucristo digamos que no llega todavía en 50 años y la mayoría de nosotros ya ni estamos. Pero espiritualmente hablando, hay torbellinos en nuestra vida, hay catástrofes, hay incendios, hay terremotos. Y estas dificultades que vienen a nuestra vida podrían separarnos de Dios si no tenemos un testimonio potente del Evangelio de Jesucristo. No permitamos que nos caigan encima las piedras, que seamos incendiados por el día duro, día difícil, por las tentaciones, por las pruebas. No permitamos que venga el torbellino y nos lleve. ¿Quién sabe a dónde vamos a dar? Espiritualmente hablando, nosotros podemos ser resilientes a las dificultades y a las tentaciones. Y digo no solamente tentaciones, sino también dificultades, porque yo he visto gente que se aleja de la iglesia porque tienen una vida dura. He visto gente que se aleja de la iglesia porque falleció un familiar, porque... Y no lo digo juzgando, criticando, son situaciones duras. Son situaciones difíciles. Hay gente que se aleja de la iglesia porque su pareja, su cónyuge, le fue infiel. Y se apartaron. Podrían dejarme en los comentarios de qué forma ustedes se están preparando, no solo para la segunda venida, sino para las pruebas y dificultades de la vida. ¿Qué estamos haciendo para que el torbellino no nos lleve, para que el incendio no nos consuma, para que las piedras no nos aplasten? ¿Qué estamos haciendo para que cuando vengan las dificultades de la vida nosotros podamos permanecer en el Evangelio? 17. Así quedó desfigurada la superficie de toda la tierra por motivo de las tempestades y los truenos, los relámpagos, los temblores de tierra, rocas partidas, etcétera, etcétera. El versículo 19 menciona que estas cosas duraron aproximadamente 3 horas. 3 horas intensas, porque otra vez, en mi ciudad nosotros tenemos lluvias que empiezan en la noche, al día siguiente sigue lloviendo y uno se aburre de ver tanta lluvia incluso. A todo amanece inundado. Hace tiempo que no tenemos eso y nos está haciendo mucha falta. Pero en 3 horas pasó toda esta destrucción. Fue terrible, fue masivo. Solamente de imaginárselo es algo tenaz. Ahora, versículos 20 en adelante. Sucedió que hubo una densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. Sentir. Imagínense que está todo tan oscuro que aún ustedes pueden casi que palpar
algo que está ahí que no les permite ver. 21. Y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. 22. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni sol, ni luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de obscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y esta oscuridad de la que habla es una cosa también que podemos observar como algo notable. Fíjense en ese detalle. Cuando el evangelio no está en nuestra vida, es una oscuridad que podemos casi que palpar. No hay luz. Cuando Jesucristo muere, para ellos no hubo luz. Cuando nació, hubo mucha luz. Hubo tanta luz que no hubo noche. Ahora faltaba tanto la luz. Otra vez el símbolo es, yo no lo pongo. Denle like al video. En esta ocasión tenían tal oscuridad que no podía haber nada de luz. Y yo pensaba también, otro símil en nuestras vidas. Si nosotros nos alejamos y quedamos totalmente sin luz, perdemos por completo la capacidad para ver, para entender. No queremos llegar a eso. Versículo 23. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. ¿Cuándo se va la luz? Cuando nos quedamos sin energía eléctrica, uno, para empezar, se aburre. Pero no solo eso, sino que empieza a ser desesperante. A nosotros se nos va la luz y también se va el agua, porque no hay energía para enviar el agua. Y obviamente toda la tecnología, aún lo que es a baterías, si se alarga el tiempo que no hay electricidad, aún las cosas que funcionan con baterías se empiezan a perder. 3 días de lamentaciones, gritos, llantos. Esta era la mejor parte del pueblo, las personas que esperaban con anhelo, de hecho. Y dice que grandes fueron los gemidos. Ellos se lamentaban y se los escuchaba decir cosas como, versículo 24, «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla». Y así pasaban por cada una de las cosas, hablan de haber perdido a sus bellas mujeres, a sus bellos hijos, y ellos eran la mejor parte. Pienso yo que aún con todo el esfuerzo que hagamos, hay cosas de las que nos podemos arrepentir, hay cosas de las que nos vamos a lamentar. ¿Por qué no hice esto? A pesar de que somos buenas personas, a pesar de que podamos ser de lo mejor que haya, y ciertamente podemos mejorar. Cuando hablamos de ser lo mejor, no es por creernos mejores que el resto. Estamos hablando de nuestro esfuerzo, pero podemos hacer mejor. Podría llegar el día en que nos lamentemos de no haber sido suficiente, de no haber hecho suficiente. Estos versículos nos invitan a reflexionar. Pensaba yo hoy abarcar... Esa es otra vez mi alarma. Tengo que tomar la pastilla. Pensaba yo hoy hablar de los capítulos 8 y 9. No ha habido más oportunidad que para hablar del 8. Mis queridos hermanos y hermanas, grandes son estas advertencias, cerca está el día. Hay mucho que hacer por prepararnos, aún si la venida de Jesús no viniera en nuestro día. Y esto es algo que le aprendí a mi presidente de misión. Si una persona fallece cualquier día, para él la segunda venida ya llegó. Y así como no sabemos qué día va a volver nuestro Señor, tampoco sabemos qué día nos toque que salimos a la calle y nos atropella un carro, o que viene una enfermedad y de sopetón pasó algo y ya no estamos aquí. Así que vale la pena aprender de estas lecciones y prepararse para no lamentarnos, llorar, para no perdernos en el torbellino, para no ser consumidos en el incendio. La venida del Señor está cerca. ¿Qué tan cerca? No lo sabemos, pero anhelamos su venida
Y la situación se va a poner en un momento tan difícil que vamos a rogar que ya venga, que estemos preparados para ello. Conmigo será hasta la próxima. Chao.